Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Pérez Gamboa y en esta ocasión vamos a ver el tema de la semántica composicional correspondiente a la semana 8 sobre la semántica de la lengua española. Para poder empezar, hablaremos de la semántica estructural discursiva de Greimas, que en su obra subtitulada Investigación metodológica aparece en la semiótica Diccionario razonado de la teoría del lenguaje, en donde Greimas, en primer lugar, postula las condiciones que debe satisfacer la disciplina y en el cual también se anticipa a Breal analizar el cambio de las significaciones operadas en el instrumental de la red teórica. En segundo lugar, las condiciones que debe de cumplir una semántica, pues en ella él postula que el vertido semántico más profundo corresponde a las unidades sintagmáticas más extensas y debe ser de base para establecer las isotopías discursivas. Luego, el discurso global consta de otros contenidos menos generables y más específicos. Podemos encontrar que Greimas llama a la semántica estructural conjunto significante, al signo de cualquier dimensión, e insiste en la necesidad de una unión de dos caras de un signo, pues se trata de un conjunto significante que puede tener dimensiones más amplias que las de una palabra o un texto. A los rasgos distintivos de la significación también propone Greimas denominarlos semas. En su diccionario, Greimas se hace cargo de este concepto y escribe: el segma designa a la unidad mínima de la significación. Situado en el plano del contenido, corresponde al fema, unidad del plano de la expresión. Los semas son los elementos constitutivos de los sememas, así como los femas son de los fonemas, por lo que cabe postular un sistema semántico para escribir el plano del contenido equiparable al sistema fonológico. El sema obtiene su existencia gracias a la separación diferencial que lo opone a otros semas. Lo lingüístico, lo idiomático, es lo diferencial estructural que hay que tener en cuenta, que un sema sirve para designar la realidad y no cualquier sema designa cualquier realidad. Abordaremos también la referencia y la denotación por John Lyons, pues en ella él amplía para conocer conceptos y para entrar en contacto con su manera de exponer las doctrinas de la disciplina. Para ello, Lyons propone diferenciar referencia y denotación, pues en la referencia es una notación dependiente de la enunciación, y siempre que se considere que la expresión de una oración está dotado de referencia, se admitirá que es más una expresión vinculada con una situación específica del habla, con un contexto. Y la denotación de un lexema es la relación existente entre aquel lexema y las personas, cosas, lugares, propiedades, procesos, actividades exteriores al sistema lingüístico. Se utilizará el término denotatum para la clase de objetos, propiedades, etc., a las que se aplique correctamente la expresión. Si bien, ¿cómo se delimita la denotación de la referencia? Pues la referencia es una relación dependiente de la enunciación y no es válido para los lexemas, sino para las expresiones de un contexto. La denotación es una relación que permite y que se aplica en primera instancia a lexemas y se establece independientemente de las ocasiones concretas del enunciado. Ahora bien, relaciones del significado de Lyons. Pues bien, él nos tiene diferentes puntos a través de su tema relacionados de sentido. Por ejemplo, abordar el hecho de la sinonimia, pues el término sinonimia completa indica la equivalencia del sentido cognitivo y del sentido emotivo y restringe el término de sinonimia. Este esquema permite establecer 4 tipos de sinonimia: la sinonimia completa y total, completa pero no total, incompleta pero total, incompleta y no total. Asimismo, la hiponimia y la incompatibilidad son fundamentales relaciones paradigmáticas en el sentido en virtud de las cuales está organizado el vocabulario. Sobre la incompatibilidad, si las oraciones contradictorias solo difieren entre sí que donde una tiene el dato léxico X y la otra Y, entonces X e Y son incompatibles.
Cabe decir que la incompatibilidad es una relación de significado que existe entre el lexema en conjunto de varios miembros. Por lo tanto, la incompatibilidad se fundamenta en un contraste de la similitud. Sobre la complementariedad y la autonomía y inversión. La relación de contrariedad se mantiene entre pares de voces. Se denomina complementariedad, así a la negación de ellas implica la aserción de la otra y la aserción de la negación de la otra. La antonimia solo se cumple una implicación. Juan es bueno implica la negación de Juan es malo, pero Juan no es bueno, no implica que sea malo. La inversión indica la relación entre palabras como comprar, vender. Asimismo, aborda por igual la relación de oposición direccional, que aparece en las relaciones que hay entre arriba, abajo, llegar, a partir, venir, ir, pares que tienen en común implicación de movimiento en una o dos direcciones opuestas con respecto al lugar. Para Francisco Rodríguez Abrado, el fenómeno de la neutralización, según él, son elementos léxicos que se distinguen en las oposiciones que operan entre ellas basadas en rasgos. El género neutraliza las oposiciones semánticas de especie. La neutralización quiere decir que el género no puede emplearse por una especie cuando ésta se desconoce o no quiere indicarse o por comodidad. A veces dos o más términos relacionados mediante las oposiciones carecen de vocablo que indique género, pero el fenómeno de la oposición indica el de la subordinación a un género. Los diversos contextos en el que aparece una palabra posibilitan que contraiga nuevas oposiciones con otra palabra que actúe con términos positivos y desarrolle por una polarización nuevos sentidos. Las diferencias entre oposiciones lexicales y gramaticales se basan en que las primeras son abiertas y las segundas cerradas, aunque existan casos de transición y oposiciones binarias léxicas. No hay sentido capable sin una expresión formal, es decir, un contenido sin forma no es un contenido lingüístico. Siguiendo las mismas premisas, Juan Ramón Trujillo, otro semantista, que dentro de su tesis doctoral, El campo semántico de la valoración intelectual en español, nos deja grandes posturas sobre esta disciplina. Por ejemplo, donde la semántica le aflige el confusionismo teórico, pues también en ella está compuesta por un conjunto de diferencias conceptuales, que son el resultado de ciertos informes paradigmáticos de las oposiciones, a menudo combinados con otros informes sintácticos de distribución. Toda significación gramatical o léxica es, en lenguaje, una forma de contenido que emana de un sistema, no de la realidad objetiva. El significante no siempre es un agregado de figuras de expresión, pues puede haber una diferencia de significante según el sentido de procedimientos lingüísticos. Asimismo, para Trujillo, propone delimitar los rasgos semánticos, los rasgos de clases que definen la distribución de los signos, los rasgos específicos responsables de la diferencia concreta sobre una base semántica común. Rasgos extralingüísticos son los que definen a una clase y los objetivos que analizan en notas definitorias. Todo el campo semántico es un sistema de signos diferentes cuya unidad se basa en ese núcleo irreductible extralingüístico. A continuación entraremos en el tema de la semántica composicional, pues en ella vamos a poder encontrar también otra teoría semántica. Entre ellas vamos a encontrar a la de Ruth Kemponson, en su teoría de semántica de 1977, pues en ella hace eco del principio de cooperación que especifica las convenciones a las que obedece a los interlocutores, la cantidad, su contribución que debe ser informativa como sea necesario, cualidad, no firme a lo que se considere falso, ni tampoco algo que no conozca lo suficiente, relación, sea pertinente y por último, manera. Evitar expresarse oscuramente y ambiguamente y sea breve y metódico. Dentro de la semántica composicional vamos a tener diferentes clases de significado.
Para ello nos vamos a basar en Graefe-Leach, donde una definición de la semántica como estudio de las relaciones como la paráfrasis, la sinonimia, el entrañe, la presuposición, etc. Es decir, no hay que salirse del lenguaje mismo. La semántica ha de explicar la competencia lingüística del hablante nativo, es decir, el conjunto de reglas y estructuras que caracterizan los mecanismos mentales que toda persona que sepa una lengua tiene que poseer. Asimismo, la semántica composicional se ocupa del análisis semántico, algunos de los rasgos pertinentes del contenido de los sememas, y la composicional, que se ocupa del significado lingüístico de las expresiones complejas. La competencia lingüística. La competencia lingüística sería saber implícito del hablante. La competencia semántica supone el conocimiento de la composición de las formas del contenido de un idioma y el de su combinatoria. La competencia semántica permite construir e interpretar expresiones complejas, reconocer las clases de relaciones entre expresiones, reconocer las ambigüedades, reconocer la anomalía de una expresión fuera de la literatura. La semántica composicional se asienta en el principio de la composicionalidad. El significado de una expresión compleja es una función del significado de las unidades simples que la componen y de su relación sintáctica. Por lo tanto, el reto es descubrir las sistematicidades que subyacen a la construcción del significado de las expresiones complejas, el conjunto de reglas de combinación de las unidades simples